Damos gracias al Señor por estar juntos en este día. Vamos a preparar nuestras Biblias. Primera de Timoteo, capítulo 2. Perdón, Primera de Timoteo, capítulo 3. Pasamos tanto tiempo en el capítulo 2 que ya me encariñé. Capítulo 3. Vamos a leer el capítulo 3 y vamos a orar al Señor. Dice así la palabra del Señor, Primera de Timoteo 3, capítulo 1. Palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la iglesia de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Señor Dios, reconocemos nuestra incapacidad de producir absolutamente nada en nuestros corazones, Señor. Reconozco delante de ti mi propia incapacidad, Señor, de hacer nada bien si no es por la gracia de tu Espíritu, Señor. Por eso quiero rogarte por tu bendición para nosotros en esta mañana y que podamos aprender de tu palabra y ser instruidos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Debemos recordar entonces, en el contexto de nuestra carta, estamos en la iglesia local de Éfeso, donde algunos de sus líderes han provocado tantos problemas con su vida inmoral y con sus falsas enseñanzas, como recordamos en el capítulo 1, que no sería extraño que algunos hombres miren el liderazgo de la iglesia como una posición peligrosa. ¿Cuántos de nosotros conocemos casos de líderes de iglesias que nos han lastimado? Líderes de iglesia, gracias, hay de todo acá abajo. Líderes de iglesia que han blasfemado el nombre del Señor, que han dañado el testimonio del Señor. Líderes con vidas inmorales que no reflejaban la santidad que el Señor exige. Sobran ejemplos.
de cosas que uno ha experimentado y ha visto. Y a la luz de todo eso uno pudiera decir, el liderazgo de una iglesia no, eso es algo peligroso, eso es algo que no, cuanto más lejos de eso esté, mejor. Es como aquel dicho que nosotros utilizamos, ¿no? Que aquel que se quema con leche, ¿qué pasa? Ve la vaca y llora, ¿no? Ese es el dicho que a veces pensamos. Y no es extraño porque ante las demandas del pastorado y los peligros que a veces se presentan, algunos hombres prefieren evitar hasta el más mínimo deseo por el liderazgo en la iglesia. Prefieren evitar cualquier aspiración a ser pastores de una congregación. A veces cuando pensamos en la precisión en la que se requiere el manejo de la palabra de Dios, eso también puede asustar a algunos. Apretado, sin miedo. Estamos probando esto, así que... Bien. Cuando pensamos en la iglesia de Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo y predicó por 3 años en ese lugar, dejando un cuerpo de ancianos en la iglesia. Pero como él mismo había anunciado en Hechos capítulo 20, algunos de esos ancianos se levantaron como lobos rapaces del rebaño y se apartaron de la verdad. Cuando Pablo, luego de su primer encarcelamiento en Roma, vuelve a Éfeso, que es el contexto de la carta de Primera de Timoteo, él mismo excomulga de la iglesia a Himeneo y Alejandro por apartarse de la verdad. Algunos se habían convertido en falsos maestros al desviarse del Evangelio hacia otras enseñanzas. Timoteo tenía la difícil tarea de poner en orden las cosas. A su vez, como cada iglesia, tenemos esta tensión de que hay una necesidad de que más hombres puedan servir en el liderazgo. Entonces, a la vez de que hay malos ejemplos, a la vez de que hay personas como Himeneo, Alejandro y Fileto, como segunda de Timoteo, que no están reflejando lo que debería ser un líder de la iglesia de Dios, eso no quiere decir que no se necesiten líderes en la iglesia de Dios. Ese es el gran problema. A pesar de los malos ejemplos, a pesar del peligro que uno puede tener, a pesar de la gran responsabilidad, no debemos dejar de pensar en la necesidad que hay. Pero a la luz de la necesidad también tenemos lo que la palabra nos enseña, que no podemos poner a cualquier persona en un oficio tan honorable y de tanta responsabilidad. Por lo tanto, Pablo señala a Timoteo y también a Tito, como leímos hoy al principio, los requerimientos que tienen que tener tales hombres que aspiran al cargo de obispos. La lógica que Pablo desarrolla es algo así, si nosotros pensamos en el capítulo 2 en adelante. Capítulo 2, Pablo empieza a hablar de lo que es el comportamiento piadoso en la iglesia de Cristo. Entonces él empieza a mandar a los hombres a que le oren levantando manos santas, etc. Pero luego se enfoca en las mujeres y le habla a las hermanas acerca de la vestimenta y del decoro y de la importancia de las buenas obras y la belleza interior. Pero también luego, como vimos la semana pasada, Pablo se enfoca en que las mujeres, las hermanas de la iglesia, no pueden enseñar la palabra de Dios a los hombres y no pueden ejercer autoridad sobre ellos a la luz del orden de la creación y del orden de la caída. Entonces, si uno siguiera esa lógica de Pablo, uno podría preguntarse, está bien, entonces, si las mujeres no pueden ser pastores, ¿todos los hombres de la iglesia pueden ser pastores? Bueno, la respuesta es no. No solamente que las hermanas no pueden ser pastores, es que probablemente una gran parte de los hombres de la iglesia no van a ser pastores. Entonces es importante ver que hay requisitos y calificaciones para ser pastores en una iglesia local. Hay requerimientos que se esperan de aquellos hombres que anhelan ese oficio. Y de eso es todo la sección que comenzaremos a ver hoy y seguiremos viendo por los siguientes domingos. Cuando miramos el capítulo 3,
nosotros vamos a ver lo que Dios quiere del liderazgo piadoso de la iglesia. Capítulo 2, lo que Dios requiere de los hombres y mujeres en la congregación, que aplica a todos los hombres y mujeres de la iglesia. Pero ahora en el capítulo 3 se enfoca específicamente en el liderazgo de la iglesia local. Y vamos a ver en los primeros 7 versículos los requisitos de los obispos. Y después en los versículos 8 al 13 vamos a ver los requisitos de los diáconos. Y luego en la parte principal que hablamos de toda la epístola, versículo 14 al 16, vamos a ver el rol fundacional de la iglesia a la luz del Evangelio. Entonces hoy vamos a comenzar a ver los requisitos de los obispos, y esto es sumamente importante, hermanos. Creo que si hay porciones de la Biblia que deben ser enseñadas y aprendidas, esta es una de ellas. Entonces uno puede decir, está bien, pastor, pero yo no tengo ganas ni tengo deseo de ser un anciano o un diácono de la iglesia. Entonces, ¿para qué yo tengo que escuchar esto? ¿Por qué no hace una reunión con aquellos que sí tienen ganas y les predica a ellos? Bueno, principalmente porque esta carta es palabra de Dios para todos nosotros. Entonces, no solamente los pastores o los diáconos necesitan saber lo que la palabra de Dios requiere, sino, y quizás tan importante como esto, que todos los miembros de la iglesia sepan lo que se requiere para líderes de la iglesia. Porque hagamos un ejemplo. Digamos que en la soberanía del Señor Él decide llevarme hoy a la noche a su presencia. ¿Cómo van a escoger líderes entre ustedes? Primera de Timoteo 3 y Tito 1. Es ahí donde tenemos que mirar para escoger líderes para la iglesia local. Estos son los requerimientos que se necesitan para ancianos, diáconos y diaconisas a la luz de la palabra. No se puede permitir porque falta el pastor poner a cualquier hermano bien intencionado, porque el remedio puede ser luego peor que la enfermedad. Entonces necesitamos caminar con firmeza, con temor, con reverencia, porque la iglesia no es nuestra, la iglesia es de Cristo. Entonces no podemos hacer lo que nosotros querramos en la iglesia. Necesitamos hacer lo que el Señor nos ha mandado a la luz y a través de su palabra. Por lo tanto, si la iglesia es de Cristo, ¿quién soy yo para poner a alguien que no cumple los requisitos de la iglesia a cuidar la novia de Cristo? Eso por supuesto que no es agradable al Señor. Hoy vamos a enfocarnos en el versículo 1 y quiero que lo lean conmigo. Primera de Timoteo 3, versículo 1. Dice lo siguiente: palabra fiel es esta. Si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano en la iglesia, desea una posición honorable. Hay 5 dichos que Pablo menciona en las epístolas pastorales que comienzan diciendo, palabra fiel es esta. El primero lo vimos en 1 de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, entre los cuales soy el primero. Segunda palabra fiel que Pablo anuncia, la que tenemos delante nuestra. Entonces, ya hemos visto cuando vimos ese sermón, pero simplemente a modo de repaso, cuando Pablo utiliza este término, palabra fiel, lo que está diciendo Pablo es que lo que él va a decir, esta declaración, es bien conocida por todos, probablemente era un dicho en las iglesias, era bien conocida por todos, era algo fiel y verdadero de ser recibido. ¿Y qué era eso fiel y verdadero? Si alguien aspira al cargo de obispo, una buena obra desea hacer, una buena tarea desea hacer, una buena ocupación desea hacer. ¿Cuál es la palabra fiel? Tenemos una condición y una resolución.
¿La condición cuál es? 3, versículo 1. No se me duerman, hermanos, estamos en el versículo 1. ¿Cuál es la condición? No, versículo 1. Si alguno que anhela, aspira al cargo de obispo. Bien, ¿cuál es la condición del dicho sí? Cuando ustedes ven sí en la Biblia, sobre todo en las epístolas, eso es una condición. Si alguno anhela el cargo de obispo. ¿Y cuál es la resolución? ¿Qué Pablo dice esto? Si alguno desea, anhela el cargo de obispo, buena obra desea hacer. ¿Qué dice? Ni se les ocurra. No, no dice eso. Es una buena obra. Es una buena obra, una obra honorable. Es una buena tarea, es una buena ocupación. Diferentes maneras podríamos traducir eso. Entonces lo que vamos a estar viendo en esta mañana son dos partes de este versículo 1. Por un lado el anhelo y por otro lado lo que se anhela. ¿Cuál es el anhelo? Ser pastor, ser obispo. Y ahora vamos a meternos más en eso. Pero en criollo, y para que nosotros lo entendamos claramente, el anhelo es ser pastor. Podríamos ponerlo de esta manera: si alguno aspira a ser pastor, buena obra desea hacer. Si alguno aspira a ser anciano en la iglesia, buena obra desea hacer, una buena obra honorable. Entonces, primero vamos a ver el anhelo, ser pastor. Y segundo, lo que se anhela, una buena obra. Una buena obra. Entonces comenzamos por nuestro punto número 1, el anhelo de ser pastor. Si alguno aspira al cargo de obispo. Es interesante que cuando nosotros vemos cómo utiliza Pablo en 1 de Timoteo la palabra algunos, se refiere a falsos maestros que están enseñando falsas doctrinas. Por lo tanto, si alguno desea el cargo de obispo, no, a la luz de los malos ejemplos, no se quede con eso. Eso es una buena obra la que desea hacer. Luego hay toda una serie de requisitos que Pablo va a establecer, porque probablemente Timoteo, a la luz de los ancianos que habían salido reprendidos por Pablo, debería establecer nuevos ancianos, pero debería hacerlo a la luz de este parámetro que Dios inspiró para que la iglesia, 1900 años después, podamos utilizar este parámetro en la iglesia local. Entonces, el liderazgo del pueblo de Dios siempre ha sido una parte fundamental en la salud espiritual del pueblo de Dios. Así como son los líderes, así será el pueblo que lideran. Es un principio bíblico. Cuando pensamos en los ancianos en el Antiguo Testamento, podemos pensar en Éxodo capítulo 4, cuando Moisés y Aarón se reunieron, cuando Moisés vuelve con el encargo de Dios a Egipto, se reúnen con ellos los ancianos del pueblo de Israel. Los ancianos eran una posición de liderazgo entre el pueblo de Dios. Cuando Moisés entra al desierto y Jetro le ve cansado por todo el trabajo que hacía, ¿qué le dice Jetro? Levanta 70 ancianos. Finalmente levantó 70 ancianos, Moisés, que lo ayudaron a pastorear el pueblo en el desierto. Cuando nos vamos al Nuevo Testamento, la figura de anciano ya no representa familias de Israel, ya no representa el anciano de una familia, ahora representa el anciano aquellos que lideran la familia de la fe. Ya no estamos hablando de familias naturales, biológicas, sino familias espirituales. Aquellos que tienen la responsabilidad de cuidar el rebaño como pastores, alimentar con la palabra de Dios, proteger de los falsos maestros y del pecado interno de la iglesia. Aquellos a quienes los miembros deben seguir y obedecer, siempre y cuando sea a la luz de la palabra de Dios. Hebreos 13, 17, ¿qué nos dice? Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Hermanos, podríamos predicar todo un sermón sobre ese pedacito
y estoy tentado a empezar a hacer aplicaciones, pero no lo voy a hacer. Primera de Tesalonicenses 5:12. Les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre vosotros y los dirigen en el Señor y los instruyen, que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. Entonces, ¿qué es un obispo? Si alguno aspira al cargo de obispo, ¿qué es un obispo? En nuestro contexto, que más o menos muchos venimos de un trasfondo católico romano, pensamos en un obispo como en aquel que está encargado de liderar una diócesis, un grupo de iglesias, un grupo de sacerdotes, y pensamos en el obispo como una figura jerárquica. La realidad es que no tiene nada que ver con eso. Ahora lo vamos a ver más a detalle. Lo que ha sucedido ha sido una tergiversación en los primeros siglos de historia de la Iglesia, que no viene al caso. Pero cuando nosotros pensamos en la palabra griega para obispo, es la palabra episcopos, y significa supervisor o sobreveedor. Y la idea es alguien que está a cargo de algo, que está velando por aquello que se le ha encargado. Eso es un obispo. En el Antiguo Testamento, cuando nosotros vemos la Septuaginta, que era la Biblia hebrea traducida al griego, la palabra episcopo se utiliza para destacar los superintendentes de Israel, se utiliza para destacar a los hombres que tenían a cargo sectores del templo, oficios del templo. La idea es un supervisor, un sobreveedor. Esa es la palabra obispo. Ahora sí, abran sus Biblias en Hechos capítulo 20, versículo 28, porque quiero que lo vean con sus propios ojos. Hechos 20, 28. Hechos capítulo 20, versículo 28. El contexto es el apóstol Pablo con los ancianos de Éfeso. En su despedida, él se está por ir de Éfeso y no sabe si va a volver a ver su rostro. Versículo 28 dice lo siguiente: Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual compró con su sangre. Esa palabra obispos es la misma palabra, episcopos, es la misma palabra. Y este pasaje es muy informativo sobre el rol del pastor. ¿Por qué? Porque miren unos versículos atrás en el versículo 17. En el versículo 17 dice lo siguiente: y desde Mileto, donde estaba Pablo, mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. ¿Sí? ¿Me siguen? Él llama a los ancianos y cuando los ancianos están con él y él empieza a darles un discurso, un mensaje de despedida, a ellos les dice: tengan cuidado de ustedes mismos, ancianos, y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos. A la misma persona está llamando anciano y a la misma persona los está llamando obispos. Y a las mismas personas les está hablando que ellos deben pastorear. Ancianos es la palabra griega presbíteros, que nosotros la transliteramos y la usamos en algunos contextos. Presbíteros son los ancianos, obispos son episcopos, y pastorear o apacentar es un verbo en griego poimaino, que viene de poimen, que es pastor. Entonces, cuando nosotros miramos este pasaje de Hechos 20, se nos aclara, se nos ilustra, y uno puede verlo en otros pasajes también, que las personas que fungen el rol de ancianos en una iglesia
Son aquellos que son llamados obispos de esa iglesia y son aquellos que tienen el rol de pastorear a esa iglesia como pastores. No hay ninguna distinción entre estos títulos y jerarquías. No hay distinción entre estos títulos en cuanto a jerarquías. No es que el anciano es más que el pastor o el obispo es más que los ancianos o los ancianos son más que los obispos. Cuando hablamos obispo, pastor y anciano, estamos refiriéndonos al mismo oficio en el Nuevo Testamento. Era el oficio de cuidar, de liderar una iglesia local. Lo que estamos viendo también en este pasaje de Hechos es que este oficio normalmente era realizado por un conjunto de hombres, por un cuerpo de ancianos, por un grupo de hombres que tenían el rol de supervisar la iglesia, que tenían el rol de pastorear la iglesia y que eran llamados los ancianos de la iglesia. Lo vemos en todo el Nuevo Testamento. El liderazgo de las iglesias es plural. No es único, no hay un solo pastor, debe haber un grupo de ancianos. Y esto nos vuelve a lo que siempre hablamos, la necesidad que nosotros como iglesia tenemos de tener un cuerpo de ancianos. Por lo tanto, toda esta serie que ahora vamos a seguir viendo acerca de 1 Timoteo 3 tiene que ser algo sumamente importante para todos nosotros. ¿Por qué? Porque probablemente Dios esté llamando a hombres en la iglesia poniéndoles el deseo de ser ancianos. Y eso, hermanos, es un buen deseo. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces necesitamos que la iglesia también aliente a los hombres que están siendo llamados a ocupar su rol. ¿Por qué? ¿Por qué es bueno que ocupen su rol? Porque eso es beneficioso para la iglesia. Finalmente es eso, repercute en la bendición para la iglesia. Por supuesto que 4, 8, 16 ojos ven mejor que 2. 16 rodillas se doblan mejor que 2. Se puede cuidar y pastorear con más cuidado a la iglesia cuando hay más hombres pastoreándola. Por lo tanto, si ustedes me aman a mí, oren por otros pastores también, para que puedan pastorear la iglesia de Dios. James Stitzinger, apellido raro, ¿no? Menciona que son 5 títulos los que se refieren al oficio pastoral en el Nuevo Testamento. El primero es anciano, presbíteros, y es un título que destaca la administración y la dirección espiritual de la iglesia. El segundo es obispo o supervisor, que es la palabra episcopos, y enfatiza la guía, el cuidado y el liderazgo de la iglesia. El tercer título es apacentador o pastor, que es poimen, y es una posición que denota liderazgo, autoridad como guía y provisión, porque viene de la idea de pastor de ovejas. Predicador, que es la palabra kerux, que apunta a la proclamación bíblica del Evangelio y a la enseñanza del rebaño. Y por último, maestro, que es la palabra didascalos, alguien responsable de la instrucción y la exposición de las Escrituras, cuya enseñanza es instructiva y correctiva. Apuntan al mismo hombre, simplemente enfatizan diferentes aspectos de su función y de su oficio. Hay otros lugares en el Nuevo Testamento donde aparece la palabra episcopos. Filipenses capítulo 1, versículo 1 dice lo siguiente: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los episcopos y diáconos, incluyendo a los obispos, plural, y diáconos, plural, de la iglesia de Filipos. En este pasaje también se hace una distinción entre los obispos y los diáconos de la iglesia como diferentes oficios. Fíjense que no dice saluden a los obispos, a los ancianos, a los pastores y también a los diáconos. No, a los obispos y diáconos, porque está refiriendo al mismo oficio. Pedro utiliza también el término similar episcopeo, que habla no en plural, plural es episcopos, episcopeo es singular, cuando habla de la función pastoral.
Dice lo siguiente en 1 de Pedro 5:2, pastoreen el rebaño de Dios entre vosotros, le habla a los ancianos, y le dice, velando por ellos, episcopeo por ellos, supervisando, velando, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por avaricia de dinero, sino con sincero deseo. En la misma carta Pedro utiliza, esto es bellísimo, escuchen este pasaje. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. ¿Conocen ese texto? Bueno, la palabra guardián ahí es episcopos. Se podría traducir de la misma manera. Ahora han vuelto a Jesucristo, el pastor y obispo de vuestras almas. Aquel que sobrevé, que supervisa nuestras almas, que guarda nuestras almas. Este es un texto precioso para la seguridad del creyente. Es Jesús, hermano, no sos vos, no soy yo. Es Jesús el que pastorea y cuida nuestras almas, el guardián, el obispo, el episcopos de nuestras almas. ¿Cuáles son las actividades de un pastor? Richard Maye menciona 17 actividades que se pueden ver solo analizando 1 y 2 de Tesalonicenses. Solo en esas dos cartas, 17 funciones. Tengo todos los pasajes, si lo quieren después se los paso por privado, pero no lo voy a leer por una cuestión de tiempo. Pero les leo la lista. Orar, evangelizar, equipar, defender, amar, laborar, modelar, dirigir, alimentar, vigilar, advertir, enseñar, exhortar, animar, corregir y rescatar. Fin de la cita. El diccionario teológico Bacon dice lo siguiente: la función era enseñar a la iglesia la sana doctrina, interpretar correctamente las escrituras y administrar los sacramentos, a la vez que ejerce cuidado pastoral y disciplina de la iglesia. Fin de la cita. Los sacramentos son el bautismo y la cena del Señor, que tradicionalmente a lo largo de toda la historia de la iglesia fue oficiado por los ancianos. Primera de Pedro 5, versículo 1 al 4, dice lo siguiente: por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por avaricia de dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Precioso, qué ánimo encuentran los pastores en ese texto. Y qué lindo ver que Pedro, que los católicos levantan como si fuera el primer papa de la iglesia, Pedro dice, anciano entre vosotros. Un anciano más de la iglesia, un pastor más de la iglesia. Apóstol, sí, pero una vez que todos los apóstoles murieron, ya no había más apóstoles. Ancianos pastoreando la iglesia, hombres fieles encargando a hombres fieles que a su vez puedan encargar a otros hombres fieles, como Pablo le dice a Timoteo. Entonces, resumiendo, un obispo es alguien que vela por sobre aquellos que tiene bajo su cuidado. Debe vigilar, pastorear, como un pastor vigila y cuida a sus ovejas. El pastor es un anciano y un obispo que debe vivir este oficio a la luz de la palabra de Dios como aquel que ha de rendir cuentas. Eso es lo que nos enseña la palabra. Samuel Logan, uno de los primeros líderes del ejército de salvación, escribió lo siguiente: el liderazgo espiritual no se gana por promoción, sino con muchas oraciones y lágrimas. Se alcanza por confesiones de pecado y mucha búsqueda de Dios humilde y de todo corazón, por la rendición de uno mismo, por el sacrificio valiente de cada ídolo, por abrazar la cruz con denuedo y de forma imperecedera, inflexible y resignada, y por una eterna y resuelta mirada al Jesús crucificado.
No se gana por la búsqueda de grandes cosas para uno mismo, sino más bien como Pablo, teniendo estas cosas que son ganancias para nosotros como pérdida por amor de Cristo. Este es un gran precio, pero debe pagarse sin temor por el que quiera ser no simplemente una guía nominal, sino un verdadero guía espiritual de hombres. Un líder cuyo poder se reconoce y se siente en el cielo, en la tierra y el infierno. Fin de la cita. Entonces, hermanos, tenemos una base tosca, breve, de lo que es el cargo de obispo bíblicamente. Mucho se puede hablar sobre eso. Se han escrito muchos libros sobre la tarea del pastor, pero al menos para lo que el pasaje nos está pidiendo, este bosquejo y este esbozo nos sirve. Ahora entonces vamos a pasar a mirar la aspiración, si alguno aspira al cargo de obispo. Entonces vimos cuál era el cargo de obispo y el rol del obispo en grandes rasgos, ¿verdad? Ahora, si alguno aspira al cargo de obispo, y eso es el deseo, el aspirar a este cargo. Dice MacArthur lo siguiente, me pareció muy interesante. En la época de Pablo, el pastorado no se entraba con facilidad. Hoy en día las personas entran al ministerio por diversas razones y no todas de ellas son dignas de encomio. Algunos entran por dinero, otros por seguridad de trabajo, prestigio, respeto, el privilegio de trabajar con otros cristianos o otras motivaciones inadmisibles. Sin embargo, en la iglesia primitiva las condiciones eran muy diferentes. Había poco dinero que ganar, ya que las iglesias eran pobres y pocos cristianos eran ricos. El ministerio no era una posición de prestigio en la sociedad, ya que los cristianos y en especial los predicadores eran rechazados y despreciados. Y como la iglesia era a menudo blanco de persecución, los que estaban en funciones de liderazgo arriesgaban sus vidas. Fin de la cita. Lo mismo pasa hoy en China. Van primero a buscar los pastores de las iglesias, porque se llevan a los pastores y las iglesias quedan sin pastor. Es más daño el que se hace llevándose al pastor o a los pastores que a los miembros. Es importante esta aspiración y anhelo porque cuando nosotros pensamos, bueno, los requisitos de anciano, ¿cuál es el primero? Debe ser irreprensible. Pero no, el primero es que debe aspirar al oficio. Si no anhela ser pastor, no importa que cumpla todos los requisitos, porque el primer requisito es el anhelo, la aspiración. No, pero eso puede ser una aspiración egoísta, pecaminosa. ¿Cómo sabemos cómo puede ser esa aspiración? Por supuesto que todas nuestras aspiraciones en la vida y todo lo que hacemos está manchado de alguna forma por el pecado. Pero gracias a Dios que están todos los requisitos que la palabra nos manda para que esas aspiraciones no sean inmediatamente aceptadas. Esto es lo que a veces llamamos el llamamiento interno y el llamamiento externo. El llamamiento interno es la aspiración del hombre, yo deseo ser pastor. El llamamiento externo es cuando la iglesia reconoce que este hombre cumple 1 Timoteo 3, Tito 1 y que es apto para enseñar en la práctica de la iglesia. No simplemente porque alguien desee ser pastor se lo va a colocar como anciano. Debe cumplir los requerimientos, debe ser entrenado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es importante entender esto porque el ministerio pastoral no es como el sacerdocio arónico, que era hereditario de los padres a los hijos. Hay iglesias donde el padre es el pastor, el hijo es el pastor, el nieto es el pastor, nadie más es admitido como pastor. Eso no es bíblico ni de patas ni cabeza. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el requisito principal para poder llegar a ser un anciano? No que seas el hijo de, sino que aspires a, que anheles ser un obispo. La palabra aspirar o anhelar en este pasaje da la idea de alguien que se estira para agarrar algo, que se esfuerza por algo, que lucha por eso y que lo desea. Esa es la idea de aspirar a ser anciano. Alguien que trabaja por eso, alguien que se esfuerza por eso, alguien que se extiende para agarrarlo. Si vemos la imagen, ¿no? Alguien que quiere algo y entonces se estira hasta poder agarrarlo. Hay un anhelo, hay un deseo.
La misma palabra se usa en Hebreos 11:16 cuando dice, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial. Entonces hay un anhelo por eso, hay un deseo en el corazón. Y a veces podemos caer en el engaño de que desear eso es malo, cuando la Biblia dice, el que desea eso, buena obra desea hacer. No quiere decir que todos los que lo desean van a ser pastores, o todos los que lo desean realmente están entendiendo el deseo, la aspiración, y por eso es tan importante la exposición de toda esta sección, para entender cuáles son los requerimientos. Pero hay que anhelar y aspirar el ser anciano, el ser pastor. No por el título y la posición, sino por la tarea. Es una buena obra, dice el pasaje. Es una buena tarea, es una buena función, es un buen oficio, una buena ocupación, de eso trata. La palabra deseo se puede traducir como un impulso apasionado y hace hincapié en el interior de la persona. Tiene una pasión interna, una vocación y un llamado hacia la obra ministerial pastoral. Entonces, ¿por qué se esfuerza? ¿Por qué se estira hacia alcanzar eso? Por un deseo en su corazón. Por lo tanto, tenemos las dos caras de la misma moneda. El hombre que aspira a ser pastor, que se esfuerza por eso, que avanza hacia eso, es motivado por un deseo interno que lo mueve a servir a la iglesia de esa manera. Spurgeon decía, si te puedes dedicar a hacer otra cosa, hazlo. Pero si el Señor te llamó y puso un deseo en tu corazón de ser pastor para servir a su iglesia, no vas a poder hacer otra cosa que eso. Quisiera mencionar algo a modo de paréntesis que me pareció pertinente. La Biblia no condiciona la edad del hombre que aspira a ser anciano. Puede ser que alguien diga, qué lindo, Enrique, pero a mí se me pasó el tren ya. Tengo 45, tengo 50, tengo 60, tengo 65 años, ya no puedo ser pastor. Bueno, qué bueno, hermano, muéstreme por favor el capítulo y versículo donde dice eso en la palabra. No sé, Enrique, no es porque no aparece. La Biblia no condiciona la edad del hombre. Puede ser un joven, puede ser un adulto, puede ser un anciano. No hay una edad límite para este oficio. Charles Spurgeon, el famoso predicador, fue ordenado pastor a los 19 años. Era un jovencito. Lo que la Biblia advierte es que no debe ser recién convertido. Puede ser joven, pero no un recién convertido. Pero de ahí en adelante, mientras puedas hablar y enseñar, aunque lo hagas sentado en una silla de ruedas, todavía podés ejercer el liderazgo de la iglesia local. La iglesia necesita diversidad, hombres de diferentes edades, trasfondos, que amen la palabra y que amen a Dios más que a sus propias vidas. La Biblia siempre presenta a los ancianos en pluralidad, en un cuerpo. Eso es lo mejor y lo más saludable para la iglesia. Y a medida que avanzamos, hermanos varones de la iglesia local, los que me están escuchando ahora, los que me ven por Zoom, los que me escucharán en otro momento, te animo a que consideres en tu corazón si hay un anhelo, si hay una aspiración a ser pastor, que puedas avivar eso, que puedas avivar ese deseo hasta donde más pueda, hasta donde más te consuma a la noble tarea de servir a Dios y a su iglesia. 2. Lo que se anhela es una buena obra desea hacer. Dice MacArthur lo siguiente: el hombre que ha sido de veras llamado al ministerio se caracteriza tanto por una pasión interna que lo consume como por una búsqueda de disciplina exterior. Para él, el ministerio no es la mejor opción, es la única opción. No hay otra cosa que pueda hacer con su vida que lo pueda satisfacer. Por consiguiente, trabaja con diligencia a fin de prepararse para ser competente para el servicio. Algunos pueden recibir el llamado tardíamente en la vida y desde ese momento en adelante no harán otra cosa. Fin de la cita.
El punto, hermanos, es que cuando nosotros miramos los requisitos de 1 Timoteo 3, esos requisitos no tienen que ser una radiografía del momento en nuestro corazón. Entonces de repente un muchacho viene, un hombre viene y dice, yo tengo el anhelo de ser obispo, y lee 1 Timoteo 3, cierra su Biblia y dice, Señor, perdóname, nunca tendría que haber anhelado tal cosa. Pero la pregunta es, si anhelas, te esfuerzas por alcanzarlo. Y lo que está ahí es para que vos alcances eso, para ser un anciano o obispo. Hay momentos en la vida donde uno mira esta lista y dice, este requisito, yo necesito crecer en esto. Y uno tiene que crecer hasta poder ser irreprensible en esa área. No están ahí para que en el momento que vos los leas, te testees y listo, quedaste descalificado por siempre. No, están ahí para que te muestre cuál es el requisito que se requiere y que trabajes en esforzarte para hacer eso. Y hermanos, si no aspiras a ser anciano, ese es el requisito para ser un buen cristiano también. Porque que gobierne bien su casa para los ancianos, yo no voy a ser anciano. No, hermanos, todo lo que manda acá es lo que un cristiano debería hacer. Cualquier creyente, salvo ser apto para enseñar. Pero lo demás, cuestiones de carácter, todos los creyentes deberían anhelar eso. Fíjense que el anhelo, hermanos, no es por un título, no es por una posición, no es por el respeto, no es por los privilegios. Hay un anhelo por servir al Señor y a la iglesia. Hay un anhelo de ser el último y el más pequeño, si eso repercute en el bien espiritual que aquellos están a mi cargo. El pastor anhela el bienestar de las ovejas, de las más difíciles y de las más dóciles, de las que se pierden más fáciles y de las que te muerden. La labor pastoral requiere sacrificio y abnegación, requiere todo el corazón del hombre. La metáfora que Dios escogió, hermanos, para hablar de su relación con su pueblo fue el buen pastor de su rebaño. Y la relación de los líderes siervos del pueblo de Dios es la misma, pastores de un rebaño, y es muy adecuada. Porque cuando uno estudia lo que es el oficio pastoral, hablando literalmente de ovejas, es un oficio terriblemente sacrificial y que nadie quiere, salvo los que tienen el corazón para eso. Los pastores guían al rebaño en invierno y en verano, con tormentas, con peligros de ladrones, con lobos, con escasez de agua, con escasez de comida, buscando los mejores pastos para las ovejas, velando por las más débiles, cargándolas en sus hombros. No hay francos, no hay vacaciones, no hay un momento donde el pastor no esté preocupado por sus ovejas. Las conoce a cada una por nombre, aunque sean cientos, y ha de dar cuenta por cada una de ellas. Cuando uno lee historias, hay lindos libros de eso. Cuando uno lee las historias verídicas de pastores beduinos en Medio Oriente pastoreando ovejas, normalmente los pastores que huyen ante la tormenta, ante los lobos, ante los ladrones, son los asalariados y no los que son dueños de las ovejas. La palabra nos habla mucho de eso, ¿verdad? Pero el que ama a sus ovejas, el pastor, buen pastor, ¿qué hace? Da su vida por las ovejas. La Biblia llama a la tarea del pastor una buena obra, una buena tarea, una buena ocupación. John Stott cita en su libro lo siguiente diciendo: el oficio del ministro cristiano, correctamente comprendido, es el más honorable e importante que cualquier hombre en todo el mundo pueda alguna vez tener, y será uno de los asombros y empleos de la eternidad considerar las razones por las cuales la sabiduría y bondad de Dios asignaron tal función al hombre imperfecto y culpable. El gran designio e intención del oficio de un predicador cristiano es restaurar el trono y dominio de Dios en las almas de los hombres, mostrar en los más vívidos colores y proclamar en el lenguaje más claro las maravillosas perfecciones, oficios y gracia del Hijo de Dios, y atraer las almas de los hombres al estado de eterna amistad con Él.
Esta es una obra que un ángel quisiera como un honor para su carácter. Es un oficio en el que cada ángel en el cielo pudiera desear estar por los miles de años venideros. Es un oficio tan honorable, importante y útil que si Dios pone en él a un hombre y lo cumple con fidelidad y éxito durante su vida, pudiera mirar con desdén una corona y derramar una lágrima de lástima sobre el hombre más deslumbrante monarca de la tierra. Fin de la cita. Hermanos, es una buena obra, pero no deja de ser una obra. Es un trabajo que requiere esfuerzo. No tiene un horario de 9 a 18. No lo tiene. Uno no marca tarjeta y se desentiende hasta el próximo día hábil. No es así. El pastor es llamado día y noche a ser un obispo, un anciano y un pastor de una grey, de un rebaño. El apóstol Pablo dice en Colosenses 1:28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Fin de la cita. El anhelo de ser pastor, la obra que se anhela es una buena obra. Es una obra honorable, sublime, bellísima, ardua, trabajosa. Requiere altos estándares y requisitos de la palabra. Pero hermanos, no debemos recordar algo. Los pastores son pecadores, los pastores son ovejas. Los pastores son hombres que pecan y fallan. Y vamos a ver más de esto a la luz de toda esta sección. Nadie es perfecto y nadie perfecto es llamado a ser pastor, porque hay un solo perfecto y está a la diestra del Padre. Los pastores pecamos, fallamos y desearíamos ser mejores pastores de lo que somos. Alguien dijo, creo que Spurgeon, cuando miro el cristiano que debería ser y el cristiano que soy, se entristece mi corazón. Y lo mismo me pasa a mí, cuando miro el pastor que debería ser y el pastor que soy, se entristece mi corazón. Pero buscamos día a día descansar en la gracia de Jesús. Desde el primer día y hasta el último día, Él es solo nuestra justicia y Él es solo nuestro perdón. Es importante eso, hermanos. Los pastores no cumplen ninguno de estos requerimientos de manera perfecta. Existen en sus vidas, si no, no pudieran ser pastores, pero no son perfectos en ningún área, ni como padres, ni como esposos, ni como pastores. Y es importante recordar eso. Es una obra imposible para los hombres si no hay una dependencia de Cristo, de su Espíritu, de su gracia. Es imposible para un hombre pecador llevar la obra del pastorado. Pero de igual manera nosotros confiamos que Cristo siempre nos sostendrá a aquellos que ha llamado para representarle como pastores en medio de su pueblo, porque su gracia siempre es súper abundante. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el anhelo de ser pastores. Yo te ruego, Señor de la Iglesia, como pastor de la Iglesia Bíblica del Citibel, te ruego, Señor, que pongas anhelo, deseo de ser pastores a los hombres de esta congregación que tú has llamado. Y deseo que esos hombres, Señor, y es mi oración y mi anhelo, que ellos mismos aviven ese fuego, Señor, hasta que los consuma. Hasta que no puedan hacer otra cosa que no sea servirte en ese oficio, Señor. Que desprecien el mundo y sus deseos. Y que puedan seguirte, Señor. Danos pastores conforme a tu corazón. Danos pastores a la luz de tu palabra.
Danos no solo a nuestra iglesia, Señor, a todas las iglesias de Argentina y a todas las iglesias del mundo. Levanta hombres fieles, porque lo necesitamos, Señor. Y tú eres el Señor de la mies, y por eso pedimos que envíes obreros a tu viña. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.